Nadie esperaba verla llegar aquella mañana de octubre, cuando la niebla aún cubría las calles estrechas del pueblo como un manto de secretos. Pero allí estaba ella, una mujer delgada de ojos hundidos, y 3 niños aferrados a sus faldas, parada frente a la casa que todos evitaban mirar. Y entonces, sin pedir permiso, sin explicaciones, simplemente abrió la puerta oxidada y entró, como si aquel lugar la estuviera esperando desde hacía años. La casa quedaba en el límite del poblado, donde las últimas construcciones se rendían al campo abierto y al silencio. Era una propiedad de 2 pisos, con ventanas altas que parecían ojos vacíos mirando fijamente el horizonte. La pintura se descascaraba de las paredes externas, revelando capas de tiempo y abandono. El jardín frontal se había transformado en una selva de hierbas silvestres y rosales salvajes, que crecían desordenados, como si la naturaleza hubiera decidido reclamar aquel espacio para sí. Los moradores del pueblo la llamaban la casa de la viuda, aunque la viuda ya llevaba muerta casi una década. Nadie se acercaba allí. Los niños que jugaban en las calles próximas siempre se detenían algunos metros antes, como si una línea invisible los advirtiera de no ir más allá. Los más viejos bajaban la voz cuando pasaban por delante, y algunos aún hacían la señal de la cruz, un gesto automático de protección contra memorias que preferían enterradas. La mujer que llegó aquella mañana no demostraba miedo alguno. Su nombre era Elena, aunque eso solo se descubriría días después, cuando finalmente respondió al saludo vacilante de una vecina curiosa. Tenía alrededor de 30 años, pero sus ojos cargaban una edad mucho mayor, como si hubieran sido testigos de cosas que roban la juventud del alma. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple, y su ropa, aunque limpia, tenía el desgaste de quien conoce la necesidad de hacer que cada pieza dure. Los 3 niños que la acompañaban eran igualmente silenciosos. El mayor, un niño de tal vez 8 años, se mantenía siempre cerca de la madre, con una vigilancia que no era propia de la infancia. La niña del medio, de unos 6 años, sostenía un conejo de trapo gastado como si fuera su único tesoro en el mundo. Y la menor, una niña de apenas 3 años, caminaba con pasos inciertos, pero sin llorar, sin quejarse, como si ya hubiera aprendido que las lágrimas no traen respuestas. Durante los primeros días, Elena y sus hijos fueron vistos solo ocasionalmente. Ella salía al amanecer para buscar agua en el pozo comunitario, siempre con el hijo mayor a su lado cargando baldes. Compraba lo estrictamente necesario en la tienda del señor Tomás, pagando en monedas contadas que sacaba de una pequeña bolsa de tela atada a la cintura. No aceptaba conversación, no compartía su historia, no pedía ayuda. Solo compraba lo necesario y volvía a la casa, cerrando la puerta tras de sí con un ruido seco que parecía una declaración. No pregunten, no se acerquen. Pero el pueblo era demasiado pequeño para albergar secretos por mucho tiempo, y demasiado grande para ignorar la presencia de extraños. Las mujeres comenzaron a especular durante las tardes de costura. Decían que Elena era una fugitiva, tal vez una mujer que había abandonado al marido violento. Otros sugerían que escondía un pasado criminal, que aquellos niños ni siquiera eran suyos, que los había robado de algún lugar distante. Había quien afirmaba haber visto luces extrañas en la casa durante la madrugada, y quien juraba haber oído llantos que no parecían de niño. La verdad era que nadie sabía nada, y esa ignorancia alimentaba el miedo. La casa pertenecía a Rodrigo Santos, un hombre de 42 años que todos en el pueblo conocían, pero pocos realmente comprendían. Había estado casado con Laura, una mujer dulce y gentil, que había muerto hacía 9 años, dejándolo transformado. Rodrigo poseía tierras extensas, ganado robusto y una casa grande en el centro del poblado, pero nada de eso parecía llenar el vacío que la muerte de Laura había dejado. Trabajaba de sol a sol, hablaba solo lo necesario y evitaba cualquier mención al pasado. Era respetado por su honestidad en los negocios y temido por su temperamento áspero. Nadie osaba mencionar a Laura en su presencia.
La propiedad donde Elena se había instalado era la antigua casa de Laura antes del matrimonio. Era allí donde Rodrigo la había cortejado, donde habían soñado juntos con el futuro, donde él le había pedido matrimonio bajo la sombra del viejo árbol de jabuticaba que aún crecía en el patio. Después del matrimonio, la casa quedó vacía, esperando un destino que nunca llegó. Laura quería transformarla en un orfanato, pero la muerte la encontró antes de que pudiera realizar ese sueño. Desde entonces, Rodrigo nunca más había puesto los pies allí. Cuando la noticia llegó hasta él, 3 días después de la llegada de Elena, Rodrigo estaba marcando el ganado en uno de los pastos distantes. El mensajero era un muchacho del pueblo, hijo del herrero, que cabalgó más de 1 hora para encontrarlo. Señor Rodrigo, hay una mujer viviendo en la casa vieja. Ella y 3 niños. Nadie sabe quiénes son. La soga que Rodrigo sostenía cayó de sus manos. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Sus hombres pararon el trabajo, sintiendo la tensión súbita en el aire. Cuando Rodrigo finalmente habló, su voz salió ronca, controlada con un esfuerzo visible. ¿Cuándo? Hace 3 días, señor. 3 días. Alguien estaba viviendo en la casa de Laura hacía 3 días, y él recién se enteraba ahora. La rabia subió por su pecho como una ola oscura. Aquella casa estaba cerrada, trancada, intocada. ¿Cómo alguien había entrado? Y más importante, ¿por qué aquella casa de todas las casas abandonadas en el pueblo y alrededores? Rodrigo montó su caballo sin decir una palabra y galopó de regreso al poblado. El sol ya declinaba en el horizonte cuando llegó a la propiedad. La visión de la casa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había ropa tendida en el tendedero que él mismo había construido para Laura. Humo subía de la chimenea. Las ventanas, antes cerradas con tablas, estaban abiertas y una luz suave brillaba a través de ellas. La casa estaba viva nuevamente, y eso era insoportable. Rodrigo desmontó y caminó hasta la puerta con pasos pesados. Golpeó con fuerza, 3 veces, un sonido que resonó por la propiedad silenciosa. Hubo movimiento allí dentro, pasos acercándose, y entonces la puerta se abrió apenas una rendija. Elena lo miró a través de la abertura. Sus ojos encontraron los de Rodrigo, y algo pasó entre ellos en ese primer momento, algo imposible de nombrar. No era miedo lo que él vio en aquella mirada, pero tampoco era desafío. Era algo más profundo, más antiguo, como si ella ya supiera quién era él y lo que vendría a continuación. «Esta casa no es suya», dijo Rodrigo, cada palabra saliendo dura como piedra. «Lo sé», respondió Elena calmadamente. La respuesta lo desarmó por un instante. Esperaba negación, disculpas, tal vez lágrimas. Pero ella simplemente estaba allí, reconociendo la verdad sin intentar huir de ella. «Entonces salga, ahora». Elena no se movió. «No puedo». «¿No puede o no quiere?» «Ambas». La audacia de la respuesta hizo que Rodrigo cerrara los puños. «Puedo llamar a las autoridades. Puedo hacerla salir por la fuerza». «Puede», concordó ella, «pero no lo hará». Y fue en ese momento, mirando a aquella mujer desconocida que había invadido lo único sagrado que le quedaba, que Rodrigo percibió algo perturbador. Ella tenía razón. No sabía por qué, no comprendía la razón, pero alguna parte de él, una parte que había dormido por 9 largos años, no quería verla partir. Todavía no. Retrocedió un paso, confundido por su propia hesitación. «Mañana por la mañana. La quiero fuera de aquí». Elena apenas asintió con la cabeza, pero ambos sabían que era una mentira. Él volvería, y cuando volviera, ella aún estaría allí. Y así comenzaría algo que ninguno de los dos podría controlar. Una historia escrita en las sombras de aquella casa que guardaba más secretos de los que cualquiera de ellos imaginaba. Mientras Rodrigo montaba su caballo y se alejaba en la oscuridad creciente, Elena cerró la puerta despacio.
Se recostó contra la madera y cerró los ojos, su corazón latiendo demasiado fuerte. Sus hijos la observaban en silencio, esperando. ¿Volverá?, preguntó el mayor. Sí, respondió Elena. Y cuando vuelva, todo comenzará a deshacerse. Pero ¿qué exactamente se desharía? Ella aún no tenía el coraje de decir en voz alta. Rodrigo no pudo dormir aquella noche. Acostado en su cama vacía, miraba el techo mientras la luna dibujaba sombras que danzaban como fantasmas por las paredes. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquella mujer, aquellos ojos hundidos que parecían cargar un peso imposible de sostener sola. Había algo en aquella mirada que lo perturbaba profundamente, una familiaridad que no tenía sentido alguno. Se levantó antes del amanecer, incapaz de soportar más la quietud opresiva de sus pensamientos. Se vistió rápidamente y salió al porche, observando el pueblo aún dormido. Las primeras luces del día comenzaban a rasgar el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Era un espectáculo que Laura solía adorar. Se despertaba temprano solo para ver el amanecer, diciendo que cada amanecer era una promesa de recomenzar. Pero para Rodrigo, los días solo se repetían en una sucesión interminable de trabajo y soledad. Tomó café solo, como hacía todas las mañanas, y luego montó su caballo con un destino que intentaba negar para sí mismo, pero que sus movimientos traicionaban. Sus manos guiaban al animal instintivamente hacia la casa vieja, mientras su mente buscaba justificaciones racionales para aquella visita matinal. Necesitaba asegurarse de que la mujer hubiera entendido sus órdenes. Necesitaba verificar si había causado algún daño a la propiedad. Necesitaba dejar claro que aquella invasión no sería tolerada. Todas eran mentiras que se contaba a sí mismo. Cuando llegó a la propiedad, el sol ya había nacido completamente. La casa parecía diferente bajo la luz del día, menos amenazadora, casi acogedora. El jardín salvaje brillaba con el rocío de la mañana, y alguien había barrido el porche del frente. Rodrigo amarró el caballo al poste antiguo y caminó lentamente hasta la puerta, cada paso pesando más que el anterior. Antes de que pudiera golpear, la puerta se abrió. Elena estaba allí, vestida con un vestido simple de color gris, el cabello recogido de la misma manera del día anterior. No pareció sorprendida de verlo. Pensé que vendría temprano, dijo calmadamente. Vine a buscar una explicación, respondió Rodrigo, luchando por mantener la voz firme. ¿Cómo entró aquí? La casa estaba cerrada con llave. Elena dio un paso atrás, abriendo la puerta más ampliamente en una especie de invitación silenciosa. Rodrigo vaciló. Luego cruzó el umbral por primera vez en 9 años. El interior de la casa lo golpeó con la fuerza de 1000 recuerdos. Todo estaba diferente, pero al mismo tiempo, aterradoramente familiar. Los muebles viejos habían sido limpiados y reorganizados. Cortinas simples cubrían las ventanas. La chimenea que él y Laura habían construido juntos ahora crepitaba suavemente, calentando la sala. Había un olor a pan fresco en el aire, mezclado con el aroma de hierbas que no podía identificar. La cerradura estaba rota, explicó Elena cerrando la puerta tras él. No fue difícil entrar. Eso no explica por qué eligió justamente esta casa. Hay otras propiedades abandonadas en la región. Elena caminó hasta la ventana mirando hacia el jardín afuera. La luz del sol iluminaba su perfil, y Rodrigo notó por primera vez las pequeñas cicatrices que marcaban sus manos, signos de trabajo duro y privaciones que solo podía imaginar. «Porque esta casa me llamó», dijo finalmente, la voz baja. «Sé que eso no tiene sentido para usted. Apenas tiene sentido para mí. Pero cuando pasé por aquí hace una semana, miré esta casa y supe que era aquí donde necesitábamos estar». ¿Hace una semana? Rodrigo frunció el ceño. ¿Estaba en el pueblo hace una semana? Estaba observando, intentando decidir si me quedaría o seguiría adelante. Elena se volvió para enfrentarlo. He estado haciendo esto durante mucho tiempo.
Llegar a un lugar, evaluar si es seguro, decidir si podemos parar o si necesitamos seguir huyendo. La palabra huyendo quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión involuntaria. Rodrigo dio un paso hacia ella, sus ojos entrecerrándose. ¿De qué está huyendo? Elena no respondió inmediatamente. Se mordió el labio inferior. Un gesto que revelaba una vulnerabilidad que contrastaba con la firmeza que había demostrado hasta entonces. Cuando finalmente habló, su voz temblaba levemente. De alguien que no puede encontrarme, alguien de quien mis hijos necesitan estar protegidos. ¿El padre de ellos? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Elena desvió la mirada, y Rodrigo vio sus manos cerrarse en puños apretados, los nudillos de los dedos quedando blancos por la tensión. Por favor, dijo suavemente, y había tanto peso en aquella única palabra, que Rodrigo sintió algo moverse en su pecho. Solo necesito un lugar para quedarme por algún tiempo. No causaré problemas, no llamaré la atención. Solo necesito un techo sobre nuestras cabezas mientras descubro qué hacer a continuación. Rodrigo debería haber dicho que no. Debería haber mantenido su decisión de expulsarla. Aquella casa era sagrada, un santuario de recuerdos que había preservado intocado por 9 años. Permitir que extraños vivieran allí era una traición a Laura, una profanación del único lugar que aún guardaba la esencia de quien ella había sido. Pero mirando a Elena, viendo la desesperación cuidadosamente controlada en sus ojos, viendo la fuerza que necesitaba reunir apenas para pedir ayuda, Rodrigo se encontró incapaz de pronunciar las palabras que la harían partir. 2 semanas. Se oyó decir su propia voz, como si perteneciera a otra persona. Tiene 2 semanas para encontrar otro lugar. Después de eso, la quiero a usted y a sus hijos fuera de aquí. Elena cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió nuevamente, había lágrimas no derramadas brillando en ellos. Gracias. No me agradezca, dijo Rodrigo ásperamente, incómodo con la gratitud que veía en su rostro. Y mientras esté aquí, no toque las cosas de Laura. ¡Laura! El nombre escapó de los labios de Rodrigo antes de que pudiera detenerlo, e inmediatamente se arrepintió. Mi esposa. Esta era la casa de ella. Era, repitió Elena suavemente, captando el tiempo verbal. ¿Ella falleció? Rodrigo asintió con la cabeza, incapaz de decir más nada. El dolor antiguo, siempre presente pero generalmente controlado, subía por su garganta como bilis. Lo siento mucho, dijo Elena, y había tal sinceridad en su voz que Rodrigo casi creyó que ella realmente comprendía. Perder a alguien que amamos es como perder una parte de nosotros mismos que nunca puede ser recuperada. Había algo en la manera como habló, una familiaridad con la pérdida que iba más allá de simple empatía. Rodrigo la estudió con más atención, notando los pequeños detalles que había ignorado antes. La manera como mantenía los hombros tensos, siempre alerta. Como sus ojos barrían constantemente el ambiente, buscando amenazas potenciales. Como se posicionaba estratégicamente cerca de salidas, lista para huir si fuera necesario. Esta era una mujer que conocía el miedo íntimamente, que había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil. Y eso despertaba en él una emoción que hacía mucho tiempo había enterrado: el deseo de proteger a alguien. Los niños, dijo Rodrigo abruptamente, alejando esos pensamientos peligrosos. ¿Dónde están? Durmiendo aún. No duermen bien por la noche. Se quedan despiertos, escuchando cada sonido, esperando. Helena se detuvo, percibiendo que había dicho demasiado. ¿Esperando qué? Esperando que él nos encuentre. La admisión quedó flotando entre ellos, cruda y aterradora. Rodrigo sintió la rabia crecer dentro de sí, pero esta vez no estaba dirigida a Elena. Estaba dirigida al hombre sin rostro que había puesto tanto miedo en aquellos niños que no podían dormir en paz. Él sabe dónde está. No, al menos no todavía.
He sido cuidadosa, dejado pocas pistas. Pero él es persistente y tiene recursos. Elena envolvió su propio cuerpo con los brazos, como si sintiera frío a pesar del calor de la chimenea. Es solo cuestión de tiempo hasta que lo descubra. ¿Y entonces qué? ¿Va a huir nuevamente? No lo sé. Estoy cansada de correr, pero más cansada aún de poner a mis hijos en peligro. Rodrigo caminó hasta la chimenea, mirando las llamas que danzaban hipnóticamente. ¿Cuántas veces él y Laura se habían sentado frente a aquella misma chimenea, haciendo planes para un futuro que nunca llegó? ¿Cuántas promesas habían sido hechas en aquella sala? ¿Cuántos sueños habían sido soñados? Cuando Laura murió, comenzó, sorprendido al oírse hablar sobre esto. Parte de mí quiso morir también. Durante meses, solo seguí adelante por pura obstinación, porque parar significaría admitir que ella realmente se había ido. Esta casa. La evité porque era el único lugar donde aún podía sentir a Laura viva. Preservarla intocada era mi manera de mantenerla viva. Elena permaneció en silencio, respetando la dificultad que aquellas palabras representaban para él. Pero viéndola a usted aquí, viendo vida en esta casa nuevamente, Rodrigo se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento. Porque la verdad era que ver aquella casa habitada nuevamente dolía de maneras que no esperaba, pero también traía algo más, algo que temía nombrar. Era como si una parte de sí que había estado congelada por 9 años estuviera comenzando, muy lentamente, a descongelarse. Un sonido viniendo del piso de arriba interrumpió el momento. Pasos pequeños descendían la escalera de madera. La niña del medio apareció en la entrada de la sala, sosteniendo su conejo de trapo gastado. Se detuvo al ver a Rodrigo, sus ojos agrandándose con un miedo que partió el corazón de él. «Está todo bien, Sofía», dijo Elena rápidamente, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «Este es el señor Rodrigo. Él es el dueño de la casa, no va a lastimarnos». Sofía miró de su madre a Rodrigo evaluando. Después, lentamente, asintió con la cabeza y volvió a los brazos de Elena. «¿Él va a hacernos ir?», la niña susurró, pero lo suficientemente alto para que Rodrigo oyera. Elena vaciló, mirando a Rodrigo sobre la cabeza de la hija. Él vio la súplica silenciosa en sus ojos, el miedo de que su respuesta quebrara la frágil sensación de seguridad que aquellos niños finalmente habían comenzado a sentir. «No hoy», dijo Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo nuevamente. «Pueden quedarse, por ahora». El alivio que pasó por el rostro de Elena fue tan intenso que fue casi doloroso de presenciar. Abrazó a la hija con más fuerza, cerrando los ojos brevemente. «Gracias», murmuró nuevamente. Rodrigo apenas asintió con la cabeza y caminó hacia la puerta. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire fresco, necesitaba distancia para procesar lo que acababa de hacer. Pero cuando su mano tocó la manija, se volvió una última vez. «¿Elena?» Ella levantó la mirada, aún sosteniendo a la hija. «Si él viene a buscarla, si ese hombre aparece aquí, me avisa inmediatamente, ¿entendido?» Elena parpadeó confundida por la intensidad en su voz. «¿Por qué?» «Porque», dijo Rodrigo, su voz volviéndose más dura, «nadie amenaza a personas bajo mi protección. Y mientras esté en esta casa, usted está bajo mi protección». Salió antes de que pudiera ver la reacción de ella, montó su caballo y galopó de regreso al pueblo. Pero sus propias palabras resonaban en su mente, «bajo mi protección». ¿Cuándo exactamente había tomado esa decisión? ¿Cuándo aquella mujer desconocida y sus hijos se habían convertido en su responsabilidad? Y más importante, ¿por qué la idea de protegerlos parecía despertar algo en él, que hacía mucho tiempo creía estar muerto junto con Laura? Mientras tanto, en la casa, Elena permaneció parada en el mismo lugar, aún sosteniendo a Sofía. Las palabras de Rodrigo habían tocado algo profundo dentro de ella, algo que había aprendido a no sentir: esperanza. Por tanto tiempo había confiado solo en sí misma, dependido solo de su propia fuerza.
La idea de que alguien pudiera estar a su lado, que alguien pudiera ofrecer protección sin esperar nada a cambio, era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. Porque Elena sabía algo que Rodrigo aún no sabía. Sabía que su llegada a aquella casa no era coincidencia, que las corrientes del destino habían tejido sus caminos de maneras que ninguno de los dos podría imaginar. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, cuando los secretos enterrados fueran desenterrados, aquella protección que él ofrecía podría transformarse en la mayor amenaza que ella jamás había enfrentado. Por ahora, sin embargo, tenía 2 semanas. 2 semanas de seguridad precaria. 2 semanas para encontrar fuerzas. 2 semanas antes de que todo se desmoronara. Y en la quietud de aquella mañana, mientras sostenía a su hija y miraba la puerta por la cual Rodrigo había salido, Elena hizo una promesa silenciosa. Cuando llegara la hora de partir, dejaría aquella casa de la misma forma que había entrado, sin causar daños, sin dejar rastros. Pero ella no sabía aún que irse sin dejar rastros sería imposible. Porque algunos encuentros marcan el alma de maneras permanentes, y algunas historias, una vez comenzadas, necesitan ser terminadas, no importa cuán doloroso sea el desenlace. Los días siguientes trajeron una rutina extraña y delicada. Rodrigo se descubrió encontrando excusas para visitar la casa vieja con una frecuencia que él mismo no podía justificar. Necesitaba verificar si el techo estaba seguro, se decía a sí mismo, o cerciorarse de que la chimenea no estuviera obstruida, o inspeccionar las cercas que delimitaban la propiedad. Siempre había algo que necesitaba su atención. Siempre había una razón plausible para aparecer. Elena nunca cuestionaba sus visitas. Lo recibía con una cortesía silenciosa, ofrecía café que él raramente aceptaba, y luego continuaba con sus tareas mientras él fingía examinar esta o aquella parte de la casa. Era una danza cuidadosa que ambos ejecutaban, manteniendo distancia mientras, paradójicamente, se acercaban cada vez más. El pueblo, naturalmente, comenzó a hablar. Las mujeres que se reunían en el mercado bajaban la voz cuando Rodrigo pasaba, pero no lo suficiente para que él no oyera fragmentos de sus especulaciones. Decían que la viuda invasora había hechizado al viudo solitario, que usaba artes oscuras aprendidas quién sabe dónde para seducir a un hombre que había jurado nunca más mirar a otra mujer, que aquellos niños pálidos y silenciosos eran espíritus malignos disfrazados. Rodrigo ignoraba los rumores, pero Elena los sentía como cuchillos invisibles, cortando su piel cada vez que salía a buscar provisiones. Las miradas hostiles de las otras mujeres la seguían por los pasillos apretados de la tienda. Algunas volteaban ostensiblemente la espalda cuando ella se acercaba. Una vez, al extender la mano para tomar una bolsa de harina, otra mujer tiró del artículo bruscamente, como si el simple toque de Elena pudiera contaminarlo. «No queremos su tipo aquí», había siseado la mujer, sus ojos llenos de veneno. «Mujeres como usted siempre traen desgracia». Elena tragó la humillación en silencio, compró apenas lo esencial y volvió a la casa. Pero aquella noche, cuando sus hijos ya dormían, se permitió llorar por primera vez en meses, no por las palabras crueles, sino porque comenzaba a percibir que incluso aquí, en este lugar que por breves momentos había parecido un refugio, ella nunca sería aceptada. Siempre sería la extraña, la invasora, la mujer marcada por un pasado que no podía borrar. Fue Rodrigo quien la encontró así, una semana después de su llegada. Había venido tarde en la noche, trayendo leña que ella no había pedido, movido por un impulso que no podía explicar. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella vio a Elena sentada frente a la chimenea, los hombros curvados, el rostro escondido entre las manos. Debería haberse ido, respetado su privacidad, dejado a aquella mujer con su dolor. Pero en vez de eso, se encontró entrando, cerrando la puerta suavemente tras de sí, acercándose con pasos cautelosos. ¿Elena? Ella se sobresaltó, limpiando rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «Rodrigo,
Yo no lo oí llegar. ¿Qué pasó? Se arrodilló a su lado, algo en su postura protectora despertando memorias de quien había sido antes de que la amargura endureciera su corazón. Nada. Estoy bien. No me mienta. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero cargaban una preocupación genuina que suavizó el tono. ¿Alguien la lastimó? Elena soltó una risa sin humor. Nadie puso las manos sobre mí, si es eso lo que está preguntando. Pero hay muchas formas de lastimar a alguien, Rodrigo. Las palabras pueden cortar tan profundamente como cuchillos. No necesitaba preguntar quién había dicho qué. Conocía bien a las mujeres del pueblo. Conocía su crueldad disfrazada de preocupación moral. Conocía la manera como atacaban cualquier cosa que no comprendían. Ignórelas, dijo, sabiendo incluso mientras hablaba que era un consejo inútil. Ellas no saben nada sobre usted. ¿Y usted sabe? Elena se volvió para enfrentarlo, sus ojos rojos de tanto llorar, pero aún desafiantes. ¿Sabe usted algo sobre mí además de lo que elegí contar? Era una buena pregunta, una para la cual Rodrigo no tenía respuesta. No sabía nada realmente. No sabía de dónde venía, no sabía lo que había sufrido, no sabía siquiera su apellido. Y aún así, sentado allí a su lado en la luz vacilante de la chimenea, sentía que la conocía de maneras que trascendían hechos e historias. Conocía el dolor en sus ojos porque veía el mismo dolor reflejado en los suyos propios cada vez que se miraba en el espejo. Conocía la soledad que la envolvía como un manto porque usaba la misma soledad como armadura. Conocía el peso de cargar secretos porque también cargaba los suyos propios, enterrados tan profundo que a veces olvidaba que estaban allí. Sé que está lastimada, dijo finalmente, con una suavidad que sorprendió a ambos. Sé que está asustada. Sé que está haciendo lo mejor que puede para proteger a sus hijos. Y sé que, no importa lo que aquellas mujeres digan, usted no es mala. Una persona mala no sacrificaría tanto por sus hijos. Elena cerró los ojos, y nuevas lágrimas deslizaron por sus mejillas. Usted no me conoce, Rodrigo. Si supiera las cosas que hice, las elecciones que tomé. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Rodrigo se sentó en el piso a su lado, su espalda apoyada contra la pared de piedra calentada por la chimenea. Todos cargamos culpas que pesan sobre nuestros hombros. Eso nos hace humanos, no monstruos. Permanecieron en silencio por un largo momento, dos desconocidos unidos por su soledad compartida. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. Se llamaba Daniel, dijo, su voz tan baja que Rodrigo tuvo que inclinarse para oír. El padre de los niños. Lo conocí cuando tenía 16 años. Era mayor, encantador, atento. Mis padres habían muerto en un accidente y yo estaba sola en el mundo. Él me hizo sentir protegida, amada. Me casé con él antes de cumplir 17 años. Rodrigo permaneció en silencio, sintiendo que ella necesitaba contar aquella historia, que guardar aquel peso sola por tanto tiempo se había vuelto insoportable. Al principio todo parecía perfecto. Era gentil, generoso. Después de que Miguel nació, comenzó a cambiar. Se irritaba por cosas pequeñas. Me gritaba por cometer errores insignificantes. Decía que era incompetente, inútil, que sin él yo no sería nada. Elena hizo una pausa, encogiéndose como si los recuerdos fueran golpes físicos. Cuando Sofía nació, la violencia comenzó. Primero fueron empujones, luego bofetadas. Después, no necesitó terminar. Rodrigo sintió la rabia hervir en sus venas, una rabia tan intensa que por un momento no confió en sí mismo para hablar. Sus manos se cerraron en puños apretados. Y tuvo que respirar profundo varias veces para controlar el impulso de golpear la pared. ¿Cómo escapó?, preguntó cuando finalmente recuperó el control de su voz. Planifiqué durante meses. Escondí dinero, un poco cada vez, escondido en lugares que él nunca buscaría. Cuando Ana nació,
Supe que tenía que salir antes de que fuera demasiado tarde, antes de que él lastimara no solo a mí, sino también a los niños. Que Elena limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Una noche, cuando estaba ebrio, tomé a los niños y huí. Caminamos toda la noche hasta llegar a la estación de tren más cercana. Desde entonces, nos hemos movido de ciudad en ciudad, nunca quedándonos tiempo suficiente en ningún lugar para que él pueda encontrarnos. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. 2 largos años corriendo, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando verlo aparecer. Elena se volvió hacia Rodrigo, y por primera vez, él vio no solo dolor en sus ojos, sino también determinación. Pero estoy cansada, Rodrigo. Estoy cansada de huir. Estoy cansada de ver a mis hijos viviendo con miedo. Cuando vi esta casa, cuando sentí algo jalándome hacia aquí, pensé que tal vez, solo tal vez, podría finalmente parar. Dijo que él tiene recursos. ¿Qué significa eso? Elena vaciló, mordiéndose el labio inferior. Es un hombre importante en nuestra ciudad natal. Tiene conexiones con personas influyentes, personas que hacen la vista gorda a ciertas cosas si el precio es correcto. Ya me encontró 2 veces antes. Las 2 veces, tuve que huir nuevamente, siempre un paso adelante de él. ¿Y si lo encuentra aquí? No lo sé. La voz de Elena tembló. Parte de mí quiere creer que ya huimos lo suficiente, que él se rindió. Pero lo conozco, él nunca se rinde. Para él, yo y los niños somos propiedad suya, cosas que le fueron robadas y que está determinado a recuperar. Rodrigo quedó en silencio, procesando todo lo que ella había contado. Parte de él quería decir que estaba segura, que la protegería, que ningún hombre osaría tocarla mientras estuviera bajo su techo. Pero sabía que promesas vacías no ayudarían a nadie. En vez de eso, hizo la única pregunta que realmente importaba. ¿Tiene miedo de mí? La pregunta tomó a Elena desprevenida. Lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando en los de él algo que Rodrigo no podía nombrar. No, dijo finalmente. Debería tenerlo, tal vez. Es un hombre que apenas conozco, viviendo en una casa que no es mía, contando secretos que podrían destruirme. Pero no le tengo miedo, Rodrigo. No sé por qué, pero siento que puedo confiar en usted. Algo apretó en el pecho de Rodrigo al oír aquellas palabras. Hacía tanto tiempo desde que alguien había confiado en él, desde que había sido algo más que el viudo amargo que alejaba a cualquiera que intentara acercarse. Laura había confiado en él una vez, con su corazón, con sus sueños, con su vida. Y la había perdido de todas formas. No soy un hombre bueno, dijo, necesitando que ella entendiera eso. No soy el héroe de esta historia. Solo soy un hombre roto intentando sobrevivir cada día. Entonces somos iguales, respondió Elena con una sonrisa triste. 2 personas rotas, intentando sobrevivir en un mundo que no tiene piedad de los débiles. Rodrigo se levantó, ofreciendo su mano para ayudarla a levantarse también. Cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron algo pasar entre ellos. Una chispa de conexión que era al mismo tiempo aterradora e inevitable. Las 2 semanas que le di, dijo Rodrigo, aún sosteniendo su mano. Considérelas canceladas. Usted y sus niños pueden quedarse mientras lo necesiten. Los ojos de Elena se agrandaron. Rodrigo, no puedo pedirle eso. Esta casa significa mucho para usted y yo. No está pidiendo, yo estoy ofreciendo. Soltó su mano, pero no se alejó. Laura siempre quiso transformar esta casa en un refugio para quien lo necesitara. Tal vez sea hora de finalmente realizar ese sueño. ¿Estás seguro? No, no estaba seguro de nada. No estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto. No estaba seguro de que podría lidiar con el dolor de ver aquella casa viva nuevamente. No estaba seguro de que su corazón podría soportar abrirse a otra posible pérdida. Pero mirando a Elena, viendo la esperanza cautelosa despertar en sus ojos, supo que no había opción. Algunas decisiones no se hacen con la cabeza,
sino con el corazón, incluso cuando el corazón está agrietado y sangrando. Mintió, o tal vez no fuera mentira. Tal vez fuera solo la verdad que aún no estaba listo para admitir. Elena asintió con la cabeza, demasiada emoción para confiar en su voz. Permanecieron allí, 2 metros de distancia que parecían al mismo tiempo una eternidad y casi nada. Fue entonces que un grito perforó el silencio de la noche. Ambos corrieron hacia las escaleras, Rodrigo llegando primero. En el cuarto que los niños compartían, Miguel estaba sentado en la cama, sudor escurriendo por su rostro pálido, los ojos agrandados de terror. Sofía y Ana habían despertado con el grito, sus propias expresiones mostrando el miedo que solo niños que conocieron verdadero pavor pueden demostrar. Elena se precipitó hacia el hijo mayor, jalándolo hacia sus brazos. «Está todo bien, mi amor. Fue solo una pesadilla». «¿Estás seguro?». Pero Miguel sacudía la cabeza violentamente. «No fue una pesadilla, mamá. Lo vi. Vi a papá». Elena se congeló. «¿Qué?». «En la ventana. Estaba mirando hacia adentro. Estaba sonriendo». Las palabras del niño salieron atropelladas, llenas de pánico. «Nos encontró, mamá. Sabe dónde estamos». Rodrigo caminó rápidamente hasta la ventana, examinando el jardín afuera bañado por la luz de la luna. No había nadie. Ninguna señal de movimiento más allá de las sombras de los árboles balanceándose con la brisa nocturna. «No hay nadie allá afuera», dijo, intentando sonar tranquilizador. Pero cuando se volvió de regreso al cuarto, vio que Elena había quedado completamente pálida. Sostenía a Miguel con tanta fuerza que el niño prácticamente desaparecía en sus brazos. «Él tiene razón de tener miedo», susurró. «Miguel siempre sabe, siempre siente cuando Daniel está cerca». «Elena, no hay nadie». «No entiende». Su voz subió, casi histérica. «Miguel tiene una sensibilidad, una conexión con el padre que no puedo explicar. Cada vez que Daniel estuvo cerca de encontrarnos, Miguel lo sintió. Cada vez que estuvimos en peligro, lo supo antes que yo». Rodrigo miró al niño, que lo encaraba de vuelta con ojos aterradoramente sabios para su edad. Había algo en aquella mirada, una certeza que era imposible ignorar. «Necesitamos irnos», dijo Elena, levantándose abruptamente y comenzando a reunir las pocas posesiones esparcidas por el cuarto. «Ahora, esta noche, antes de que sea demasiado tarde». «Espere». Rodrigo sostuvo su brazo gentilmente. «Incluso si él está en la región, no puede salir en medio de la noche con 3 niños. ¿A dónde iría? ¿Cómo se protegería? No lo sé. Pero no puedo quedarme aquí y esperar que venga a buscarnos. ¿Y si él está esperando exactamente eso? ¿Y si quiere que entre en pánico y cometa un error?». Rodrigo mantuvo su voz calmada, aunque por dentro sentía la misma urgencia que veía en los ojos de Elena. «Quédese esta noche. Mañana, a la luz del día, podemos hacer un plan adecuado. Pero huir a ciegas en la oscuridad solo la pondrá en más peligro». Elena miró a sus hijos, vio el cansancio en sus rostros pálidos, y supo que Rodrigo tenía razón. Apenas podían sostenerse de pie, mucho menos caminar toda la noche hacia ningún lugar. «Está bien», concordó a regañadientes, «pero mañana descubriremos qué hacer». Rodrigo se arrodilló para quedar a la altura de Miguel. «Eres un niño valiente, protegiendo a tu madre y hermanas así. Pero esta noche voy a quedarme aquí abajo. Si tu padre viene, tendrá que pasar por mí primero». Miguel estudió el rostro de Rodrigo, evaluando si podría confiar en aquel hombre desconocido. Después de un momento que pareció durar una eternidad, asintió con la cabeza. «¿Eres fuerte? Suficientemente fuerte. ¿Más fuerte que él?». Rodrigo pensó en Daniel, el hombre que había lastimado a Elena, que había puesto tanto miedo en sus hijos que no podían dormir en paz. Pensó en la rabia que sentía solo de imaginar a alguien tocándola, lastimándola. «Sí», dijo, y fue una promesa.
más fuerte que él. Satisfecho, Miguel se acostó nuevamente, pero mantuvo los ojos abiertos, vigilantes. Sofía y Ana se acurrucaron cerca de la madre, buscando el calor y seguridad de su presencia. Rodrigo bajó las escaleras, tomó su escopeta del caballo y se instaló en una silla cerca de la puerta. La noche se extendía frente a él, larga y llena de sombras. Allá afuera, el viento soplaba a través de los árboles, creando susurros que sonaban casi como voces. Y mientras montaba guardia, Rodrigo se preguntó qué fuerzas habían conspirado para traerlos hasta este momento. Elena, huyendo de un pasado violento. Él, atrapado en un dolor que se negaba a cicatrizar. Y entre ellos, una casa llena de recuerdos y secretos que ninguno de los dos comprendía completamente. Pero una cosa sabía con certeza: si Daniel venía, si aquel hombre osaba amenazar a Elena y sus hijos, descubriría que Rodrigo Santos era alguien que protegía lo que consideraba suyo. Y en algún momento durante aquella última semana, sin percibir exactamente cuándo o cómo, Elena y sus niños se habían vuelto suyos para proteger. Incluso si eso significaba enfrentar demonios que no eran suyos. Incluso si eso significaba abrir un corazón que había jurado mantener cerrado para siempre. Porque a veces, las personas entran en nuestras vidas no cuando las queremos, sino cuando más las necesitamos. Y a veces, salvar a otro es la única manera de salvarse a sí mismo. La mañana llegó envuelta en niebla densa que transformaba el pueblo en un lugar fantasmagórico. Rodrigo no había dormido, sus ojos ardiendo de cansancio mientras observaba el sol luchar para penetrar la bruma grisácea. Cada ruido de la noche lo había puesto en alerta, cada sombra parecía cargar amenazas invisibles, pero nada había sucedido. Ningún hombre surgió de las tinieblas, ningún peligro se materializó. Aún así, no podía ignorar las palabras de Miguel. Aquel niño cargaba un peso en los ojos que ningún niño debería cargar. Una sabiduría nacida del sufrimiento que transformaba sus advertencias en profecías. Elena bajó las escaleras cuando la primera luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas. Había cambiado el vestido gris por uno azul oscuro y recogido el cabello en un moño más apretado, como si estuviera preparándose para una batalla. Sus ojos encontraron los de Rodrigo inmediatamente. Estuvo despierto toda la noche. No fue una pregunta. Alguien necesitaba vigilar. Rodrigo se levantó, sus músculos protestando contra horas de inmovilidad. ¿Los niños durmieron? Eventualmente. Miguel estuvo despierto hasta poco antes del amanecer. Elena caminó hasta la ventana mirando la niebla que engullía el mundo afuera. Él tiene razón, ¿sabe? Sobre que Daniel está cerca. Yo también puedo sentirlo. ¿Elena? Rodrigo se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa. Necesito saber más. Si vamos a enfrentar a ese hombre, necesito entender exactamente con quién estamos lidiando. Permaneció en silencio por tanto tiempo que él pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era distante, como si estuviera narrando la historia de otra persona. Daniel Morales. Ese es su nombre. Viene de una familia rica de San Cristóbal, una ciudad a 3 días de viaje de aquí. Su familia controla gran parte del comercio de la región, tiene influencia política, conexiones que llegan hasta la capital. Elena envolvió su propio cuerpo con los brazos. Cuando lo dejé, se enfureció. No porque me amara, sino porque había desafiado su autoridad. Yo era suya, los niños eran suyos, y nadie tenía el derecho de quitárselos. Juró que me encontraría, no importara cuánto tiempo llevara. ¿Y usted cree que cumplió esa promesa? Sé que la cumplió. Elena se volvió para enfrentarlo. Hace 3 meses, en una ciudad donde nos quedamos por algunas semanas, comencé a ver a un hombre en las sombras. Nunca se acercaba, solo observaba. Pensé que estaba siendo paranoica hasta que la dueña de la pensión donde nos quedábamos me dijo que alguien había preguntado por mí, describiéndome perfectamente. Huí aquella misma noche.
Rodrigo sintió la rabia familiar hervir en su pecho. ¿Y desde entonces? Desde entonces, he sido aún más cuidadosa, evitando ciudades grandes, manteniéndome en movimiento, nunca usando mi nombre verdadero. Hizo una pausa, una expresión de dolor cruzando su rostro. Pero no puedo continuar así para siempre. Los niños necesitan estabilidad. Miguel debería estar en la escuela, no huyendo como un criminal. Sofía tiene pesadillas todas las noches. Y Ana apenas recuerda una época en que no estuviéramos corriendo. Por eso vino aquí, a esta casa específica. Elena asintió lentamente. Sé que parece locura, pero cuando pasé por aquí sentí algo. Como si esta casa me estuviera llamando, diciéndome que aquí podría finalmente descansar. Y entonces la vi. ¿Vio qué? Elena vaciló, mordiéndose el labio. Va a pensar que estoy loca. Después de todo lo que me contó, creo que ya pasé del punto de juzgar qué es locura o no. Respiró profundo. Vi a una mujer en la ventana. Una mujer de cabellos oscuros, vistiendo un vestido blanco. Estaba sonriéndome, saludando como si me conociera. Cuando subí para verificar, la casa estaba vacía, pero yo sabía que ella quería que me quedara. La sangre de Rodrigo se heló. Descríbala nuevamente. A la mujer. Cabellos oscuros, casi negros, ojos gentiles. Un vestido blanco con bordados en las mangas. Elena lo observó cuidadosamente. ¿Por qué se puso tan pálido? Rodrigo tuvo que sentarse, sus piernas repentinamente incapaces de sostenerlo. Ese era el vestido de boda de Laura. Lo usó el día en que nos casamos. Después, lo guardó en esta casa, diciendo que un día lo daría a la hija que soñaba tener. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que ninguno de los dos podía procesar completamente. Rodrigo, dijo Elena cuidadosamente, ¿cómo murió Laura? Cerró los ojos, el dolor antiguo rasgando su pecho como si fuera nuevo. Estaba embarazada 8 meses. Venía para acá, a esta casa, a verificar algunas cosas para el orfanato que planeaba abrir. Era invierno, la carretera estaba helada, el carruaje derrapó. Su voz falló. La encontraron cerca de aquí. Aún estaba viva cuando llegué, pero solo por algunos minutos. Tiempo suficiente para hacerme prometer que cuidaría de su sueño, que no dejaría esta casa morir vacía. ¿Y el niño? Murió con ella. ¡Una niña! Rodrigo abrió los ojos y estaban rojos de lágrimas no derramadas. Laura había elegido el nombre. Ana. Elena llevó la mano a la boca, ahogando un grito. ¡No! No puede ser coincidencia. ¿Qué no puede ser coincidencia? Mi hija menor. No elegí su nombre. Cuando nació, estaba tan enferma, tan débil de la pérdida de sangre, que apenas podía hablar. Daniel preguntó qué nombre quería, y las únicas palabras que conseguí decir fueron Ana. No sé por qué. El nombre simplemente vino, como si alguien lo hubiera susurrado en mi oído. Rodrigo se levantó abruptamente, caminando hasta la chimenea apagada. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en la piedra fría. Esto es imposible. ¿Lo es? Elena se acercó cautelosamente. Me dijo que Laura quería transformar esta casa en un refugio. Tal vez ella aún lo quiere. Tal vez me guió hasta aquí por una razón. ¿Está sugiriendo que mi esposa muerta de alguna forma orquestó todo esto? ¿Que la trajo a usted, una completa extraña, a su casa? Rodrigo se volvió bruscamente. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito? No lo sé. Elena estaba llorando ahora, lágrimas deslizándose libremente por sus mejillas. No sé por qué estoy aquí, no sé por qué sentí esta conexión con esta casa. No sé por qué nombré a mi hija con el nombre que su esposa había elegido. Todo lo que sé es que por primera vez en 2 años, sentí que podría estar segura, que podría parar de correr. Y entonces usted apareció, e incluso sin conocerme, ofreció protección. ¿Por qué haría eso, Rodrigo?
¿Por qué un hombre que evitó esta casa por 9 años de repente decidiría ayudar a una extraña? Era una buena pregunta, una que Rodrigo había evitado hacerse a sí mismo, porque la respuesta lo asustaba. La verdad era que desde el momento en que vio a Elena por primera vez, algo había despertado dentro de él. No era atracción física, aunque era hermosa de una manera simple y honesta. Era algo más profundo, una sensación de reconocimiento, como si su alma identificara algo en la de ella que necesitaba ser protegido. No lo sé, admitió finalmente. Pero tiene razón. Nada de esto es coincidencia. Es como si... Se detuvo, luchando por encontrar palabras para lo imposible. Es como si Laura hubiera dejado algo inacabado, un propósito que trasciende la muerte. Elena limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que Rodrigo pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Miguel entró corriendo, su rostro aún más pálido que lo normal. «Mamá, hay un hombre viniendo por el camino, a caballo. Está preguntando por ti». El mundo pareció detenerse. Elena tambaleó, y Rodrigo la sostuvo antes de que cayera. Podía sentir su cuerpo temblando, el miedo transformándola en algo frágil y roto. «¿Dónde están tus hermanas?», preguntó al niño, manteniendo la voz firme. «En el cuarto, escondidas debajo de la cama, como mamá enseñó». «Buen niño». Rodrigo miró a Elena. «Suba con ellas. Trabe la puerta. No salga, no importa lo que oiga». «¡No!». Elena sacudió la cabeza violentamente. «No voy a dejarlo enfrentarlo solo. No entiende de lo que él es capaz. Y usted no entiende de lo que yo soy capaz cuando protejo lo que es mío». Rodrigo sostuvo su rostro con ambas manos, forzándola a mirar sus ojos. «Confíe en mí. Por primera vez en mucho tiempo. Confíe en alguien, además de usted misma». Elena lo estudió, viendo la determinación feroz en sus ojos, la fuerza que emanaba de él como calor de una hoguera. Lentamente, asintió con la cabeza. «Si te lastima». «No lo hará». Rodrigo la soltó y tomó la escopeta que había dejado apoyada en la pared. «Ahora vaya». Elena subió las escaleras, Miguel corriendo delante de ella. Rodrigo esperó hasta oír la puerta del cuarto cerrarse y trabarse antes de salir al porche. La niebla había comenzado a disiparse, y a través de ella, Rodrigo podía ver a un hombre a caballo acercándose lentamente por el camino. Era alto, bien vestido, con el tipo de confianza que viene de nunca haber sido realmente desafiado. Sus cabellos eran oscuros, peinados hacia atrás con aceite, y su rostro tenía la apariencia pulida de alguien acostumbrado a tener lo que quiere. Daniel Morales detuvo su caballo a algunos metros de la casa, sus ojos recorriendo la propiedad con interés calculado antes de posarse en Rodrigo. «Buenos días», dijo, su voz suave pero cargada de autoridad. «Estoy buscando a mi esposa, una mujer llamada Elena, viajando con 3 niños. Fui informado de que puede estar en esta región». «Muchas mujeres viajan por estos caminos», respondió Rodrigo, manteniendo la escopeta visible pero apuntada hacia abajo. «Tendría que ser más específico». Daniel sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Es delgada, cabellos castaños, alrededor de 30 años. Los niños son 2 niñas y un niño. Puede estar usando otro nombre, por supuesto. Mi Elena siempre fue creativa». «Su Elena», dice usted. Curioso. Mujeres que realmente pertenecen a alguien generalmente no huyen en medio de la noche. «Veo que llegó aquí, y veo que ya envenenó su mente con sus mentiras». «Curioso», repitió Rodrigo dando un paso adelante. «Ella dijo que yo diría algo exactamente así. Que hombres como usted siempre pintan a sus víctimas como mentirosas». Daniel bajó del caballo con movimientos fluidos y deliberados. Era más alto de lo que Rodrigo había estimado, y había una violencia contenida en sus movimientos que hablaba de alguien acostumbrado a usar la fuerza para conseguir lo que quiere. «Víctima». Daniel escupió la palabra como si fuera veneno. «Le di todo, una casa hermosa, ropa fina,
comida en la mesa. ¿Y cómo me agradece? Robando a mis hijos y huyendo como una ladrona en la noche. Sus hijos, hizo eco Rodrigo. Los niños no son propiedades que pueden ser robadas, y una mujer no es un objeto que pueda poseer. Mi esposa vuelve conmigo hoy, y mis hijos también. Daniel dio un paso amenazador hacia la casa. Ahora salga del camino antes de que esto se vuelva desagradable. Rodrigo levantó la escopeta, apuntándola directamente al pecho de Daniel. Dé un paso más, y descubrirá exactamente cuán desagradables pueden volverse las cosas. Daniel se detuvo, evaluando. Rodrigo podía ver los cálculos sucediendo detrás de aquellos ojos fríos. Finalmente, Daniel soltó una risa sin humor. Ya lo sedujo, ¿no es así? Mi Elena siempre fue buena en eso. Hacer que hombres crean que es una víctima inocente, que necesita ser salvada. Sacudió la cabeza con falsa tristeza. No es el primer tonto en caer en sus manipulaciones, y dudo que sea el último. Lo único que veo aquí, dijo Rodrigo, su voz peligrosamente baja, es un hombre cobarde que lastima a mujeres y niños. El tipo de hombre que solo se siente poderoso cuando está enfrentando a alguien más débil. La máscara de civilidad de Daniel cayó completamente. Su rostro se contorsionó de rabia, y dio un paso adelante antes de recordar el arma apuntada hacia él. No tiene idea de a quién está desafiando, siseó. Tengo recursos, conexiones. Puedo hacer que su vida se vuelva un infierno. Entonces tenemos algo en común, porque si no sale de mi propiedad ahora, voy a hacerle conocer un tipo diferente de infierno. Por un largo momento se encararon, dos hombres separados por mundos de diferencia pero unidos por su determinación. Fue Daniel quien finalmente retrocedió, pero había una promesa en sus ojos que hizo que la sangre de Rodrigo se helara. Esto no ha terminado, dijo Daniel, montando su caballo. Elena es mi esposa ante los ojos de Dios y de la ley, y siempre recupero lo que es mío. Se volvió y cabalgó de regreso por el camino, desapareciendo en la niebla que aún se aferraba al suelo. Rodrigo permaneció en el porche hasta que el sonido de los cascos del caballo se perdió completamente en la distancia. Solo entonces bajó el arma, percibiendo que sus manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina y rabia no liberada. Parte de él quería haber disparado, haber acabado con aquella amenaza de una vez por todas. Pero conocía la ley. Sabía que matar a un hombre desarmado, no importa cuán merecedor, traería problemas que Elena no necesitaba. La puerta detrás de él se abrió, y Elena emergió, su rostro pálido como la nieve. Había observado todo desde una ventana del piso superior. Va a volver, dijo, su voz vacía de emoción. Y la próxima vez, traerá hombres con él. Hombres que no se preocuparán por amenazas o escopetas. Entonces estaremos preparados. Rodrigo se volvió hacia ella. Ya no está sola en esto, Elena. Sea lo que sea que Laura pretendiera al traerla aquí, sea cual sea el propósito mayor en juego, una cosa es clara. Encontró un lugar para hacer su resistencia, y voy a quedarme a su lado. Elena comenzó a llorar, no de miedo o tristeza, sino de algo que había olvidado cómo sentir. Esperanza. Por primera vez en 2 años, no estaba sola. Por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar por ella, a quedarse cuando sería más fácil huir. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría esto por mí? Rodrigo no tenía una respuesta fácil. ¿Cómo explicar que en los pocos días desde que había llegado, algo fundamental había cambiado dentro de él? ¿Cómo describir la sensación de que su encuentro había sido orquestado por fuerzas que ninguno de los dos comprendía completamente? ¿Cómo admitir que cuando la miraba, veía no solo a una mujer necesitando protección, sino a alguien que, sin saberlo, había comenzado a curar heridas que pensaba que eran permanentes? ¿Por qué?, dijo finalmente, algunas batallas valen la pena luchar. Y usted, Elena, es una batalla que elijo librar. Ella dio un paso hacia él y luego otro,
hasta que estaban tan cerca que podía ver las manchas doradas en sus ojos castaños. Podía sentir el calor de su cuerpo. Podía oír su respiración acelerada. Rodrigo. Pero lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por Miguel apareciendo en la puerta, seguido por sus hermanas. Los tres niños miraban a Rodrigo con una mezcla de miedo y algo que podría ser esperanza. ¿Se fue?, preguntó Miguel. Por ahora, confirmó Rodrigo. ¿Pero están seguros? Lo prometo. Miguel estudió su rostro por un largo momento. Luego hizo algo que sorprendió a todos. Caminó hasta Rodrigo y extendió su mano pequeña. Mamá dice que los hombres de verdad cumplen sus promesas. ¿Es usted un hombre de verdad? Rodrigo apretó la mano del niño, sintiendo la responsabilidad de aquel gesto pesar sobre él como plomo. Lo soy, y voy a probárselo. Sofía, sosteniendo su conejo de trapo, se acercó tímidamente. ¿Vas a protegernos de papá? Voy a protegerlos de cualquier cosa que intente lastimarlos. Y por primera vez desde que habían llegado, Rodrigo vio sonrisas verdaderas en los rostros de aquellos niños. Eran sonrisas frágiles, vacilantes, nacidas de esperanzas que habían sido aplastadas tantas veces antes. Pero eran reales, y en aquel momento, Rodrigo supo que haría cualquier cosa para preservar aquella fragilidad preciosa. Elena observaba la escena, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Por primera vez, sus hijos tenían una figura paterna que ofrecía protección en vez de peligro, gentileza en vez de violencia. Y mientras el sol finalmente rompía a través de la niebla, bañando la casa vieja en luz dorada, le pareció a Rodrigo que podía oír un susurro en el viento, una voz que conocía mejor que la propia, diciendo: «Gracias por cumplir mi promesa. Gracias por hacer de esta casa un hogar nuevamente». Pero los desafíos que enfrentarían aún estaban por venir. Daniel no era hombre de rendirse, y las fuerzas que podría traer a cuestas eran más peligrosas de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La batalla por la libertad de Elena, por la seguridad de sus niños, apenas estaba comenzando. Y en el centro de todo estaba una verdad que ninguno de ellos comprendía completamente aún, que a veces los muertos guían a los vivos de maneras misteriosas, tejiendo destinos en patrones que solo se revelan cuando todas las piezas finalmente encajan. La tormenta se acercaba, pero por primera vez no la enfrentarían solos. Los 3 días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que permeaba cada rincón de la casa. Rodrigo había movilizado a sus hombres de confianza, posicionándolos discretamente alrededor de la propiedad. No eran muchos, apenas 4 trabajadores leales que habían estado a su lado desde los tiempos de Laura. Pero eran hombres de fibra, acostumbrados al trabajo duro y no extraños a la violencia cuando fuera necesaria. Elena apenas salía de casa, manteniendo a los niños siempre cerca. Había enseñado a Miguel y Sofía una ruta de escape a través de la ventana trasera, que llevaba directamente al bosque detrás de la propiedad. Era un plan que había ejecutado tantas veces antes en otros lugares, pero esta vez, por primera vez, había alguien a su lado planeando no la huida, sino la resistencia. Rodrigo pasaba las noches en la casa, durmiendo en intervalos cortos en una silla cerca de la puerta principal. Durante el día, fingía mantener su rutina normal, pero sus ojos estaban siempre alertas, siempre buscando señales de la tormenta que sabía estaba llegando. El pueblo había notado su presencia constante en la casa vieja, y los rumores se esparcían como fuego en paja seca. Algunos decían que el viudo Santos finalmente había enloquecido de soledad. Otros murmuraban que la mujer extraña lo había hechizado, usando artes de las tinieblas para robar su buen sentido. Rodrigo no se preocupaba por lo que decían. Por primera vez en 9 años se sentía vivo, con propósito. Y si ese propósito era proteger a una mujer y 3 niños que apenas conocía, entonces que así fuera. Fue en la 4ª noche que todo cambió. Rodrigo estaba dormitando levemente cuando un sonido lo despertó. No era fuerte, solo un crujido suave de madera bajo presión,
el tipo de sonido que alguien menos vigilante podría ignorar. Pero sus instintos, afilados por días de tensión, lo pusieron en alerta inmediata. Se levantó silenciosamente, tomando la escopeta y moviéndose por las sombras de la sala. La luna estaba llena aquella noche, bañando todo en una luz plateada que transformaba formas familiares en siluetas amenazadoras. A través de la ventana vio movimiento, no un hombre, sino varios, acercándose a la casa en formación dispersa, intentando cercar la propiedad. Daniel había vuelto y había traído compañía. Rodrigo subió las escaleras rápidamente pero silenciosamente, golpeando la puerta del cuarto de Elena. Ella la abrió inmediatamente, ya vestida, sus ojos alertas. También había oído. ¿Cuántos?, susurró. Al menos 6 que pude ver. Probablemente más. Rodrigo miró a los niños, que estaban despiertos y vestidos, sentados en la cama en un silencio aterrador. Miguel sostenía las manos de sus hermanas, su rostro pálido pero determinado. Tome a los niños y vaya al bosque. Mis hombres están posicionados allí. La guiarán a un lugar seguro. ¿Y tú? Voy a ganar tiempo para que ustedes huyan. ¡No! Elena agarró su brazo con fuerza sorprendente. No voy a dejarte morir por nosotros. Ya perdiste demasiado por causa de esta casa. Exactamente por eso no voy a perderte a ti también. Rodrigo cubrió la mano de ella con la suya. Laura me hizo prometer que transformaría esta casa en un refugio. Le prometí a ella, y te estoy prometiendo ahora. Nada va a lastimarlos mientras yo respire. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Rodrigo. Un sonido de vidrio rompiéndose vino de abajo. Estaban entrando. Vaya. Ahora. Rodrigo la empujó gentilmente hacia la ventana que daba a la parte trasera. Miguel, protege a tus hermanas. Sé el hombre valiente que sé que eres. El niño asintió con la cabeza, y había algo de antiguo en sus ojos, algo que hablaba de responsabilidades asumidas demasiado temprano. Ayudó a Sofía a bajar primero por la ventana, luego tomó a Ana en sus brazos. Elena estaba en la ventana cuando se detuvo, volviéndose una última vez hacia Rodrigo. En un movimiento que sorprendió a ambos, atravesó la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de él, en un beso breve pero intenso, cargado de todo lo que no había tiempo para decir. «Sobrevive», susurró contra su boca. «Por favor, sobrevive». Y luego se fue, desapareciendo en la noche con sus hijos. Rodrigo permaneció parado por un momento, el fantasma de aquel beso aún quemando en sus labios. Después, con un suspiro pesado, bajó las escaleras para enfrentar su destino. Daniel Morales estaba en la sala, acompañado por 5 hombres armados. Todos usaban expresiones duras, rostros de hombres pagados para no hacer preguntas. Daniel, en el centro del grupo, sonrió al ver a Rodrigo. «Sabía que serías suficientemente tonto para quedarte», dijo Daniel, su voz resonando por la sala vacía. «Hombres como tú siempre creen que pueden ser héroes. Siempre creen que el amor y el honor significan algo contra dinero y poder». «¿Dónde está tu coraje ahora?», preguntó Rodrigo calmadamente, manteniendo la escopeta apuntada al piso pero lista. «Necesitaste traer 5 hombres para enfrentar a uno. No soy suficientemente tonto para enfrentarte solo cuando puedo pagar a otros para hacer el trabajo sucio». Daniel gesticuló casualmente. «¿Dónde está mi esposa? Lejos de ti. Donde debería estar». Daniel suspiró teatralmente. «Siempre los mismos juegos. Muy bien, hagámoslo así. Me dices dónde está y te dejo vivir. Simple». «¿Y si digo que no? Entonces mis hombres van a torturarte hasta que lo digas. Y cuando finalmente hables, y vas a hablar, porque todos hablan eventualmente, voy a matarte de todas formas. Solo llevará más tiempo y será infinitamente más doloroso». Rodrigo estudió a los hombres alrededor de Daniel. Eran profesionales, eso estaba claro. Mercenarios o matones experimentados, acostumbrados a la violencia. Pero había algo en sus ojos,
una vacilación sutil que Daniel no percibía. Habían sido contratados para encontrar a una mujer fugitiva, no para torturar a un granjero respetado en su propia propiedad. Ustedes, Rodrigo se dirigió directamente a los hombres, ignorando a Daniel. Fueron contratados para traer de vuelta a una mujer y 3 niños. Pero, ¿fueron informados del por qué huyó? Fueron informados de que este hombre las golpeaba, que ponía tanto miedo en sus propios hijos que no pueden dormir por la noche. No escuchen sus mentiras. Daniel interrumpió rápidamente. Mi esposa es mentalmente inestable. Inventa historias. Las marcas en su espalda no son historias, continuó Rodrigo, manteniendo los ojos en los hombres armados. Las cicatrices en sus brazos no son invenciones. El terror en los ojos de aquellos niños es real. Pueden ser mercenarios, pero son hombres. Y hombres de verdad no ayudan a cobardes que golpean a mujeres. Uno de los hombres, el más viejo del grupo, bajó ligeramente su arma. ¿Está diciendo la verdad?, preguntó a Daniel. Por supuesto que no. Les pago para seguir órdenes, no para cuestionar. Veo que no lo negó, interrumpió el hombre mayor. Escupió al piso con disgusto. No me pagaron lo suficiente para esto. No lastimo a mujeres y niños, no importa cuánto dinero esté en juego. Bajó completamente el arma y comenzó a dirigirse a la puerta. Otro hombre lo siguió. Luego un tercero. Daniel observaba con rabia creciente mientras sus mercenarios lo abandonaban. ¡Vuelvan aquí! ¡Pago el doble! El triple. Pero ya se habían ido, dejando a Daniel con solo 2 hombres que parecían menos convencidos, pero aún leales por deber o avaricia. La dinámica de la sala había cambiado drásticamente. Daniel respiraba pesadamente, su rostro rojo de rabia y humillación. Tú, apuntó a Rodrigo, su voz temblando de furia mal contenida. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Curioso. Una voz femenina vino de la puerta. Yo estaba pensando lo mismo sobre ti. Todos se volvieron. Elena estaba parada en la entrada, y a su lado estaba el delegado Martínez, el oficial de la ley de la ciudad vecina, acompañado por 2 diputados. En las manos de Elena había un sobre grueso. ¡Elena! Daniel dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando los diputados apuntaron sus armas hacia él. Querida, finalmente volviste a tu buen sentido. Dile a estos hombres que hubo un malentendido. ¿El único malentendido?, interrumpió Elena, su voz más firme de lo que Rodrigo jamás había oído. Eres tú pensando que podrías controlarme para siempre. Levantó el sobre. Esto contiene declaraciones escritas de 3 vecinas nuestras en San Cristóbal, detallando las veces que presenciaron cómo me agredías. Contiene registros médicos del doctor Ferreira, documentando las lesiones que trató en mí a lo largo de los años. Y contiene una declaración del propio padre Domingo, quien escuchó mi confesión sobre lo que hacías y me aconsejó huir antes de que me mataras. El rostro de Daniel se puso blanco. ¿Tú? ¿Cuándo? Antes de huir. Pasé meses recolectando evidencias, esperando el momento correcto. Elena caminó hasta el delegado Martínez, entregándole el sobre. También hay aquí documentos probando que falsificaste registros financieros en tu empresa, desviando dinero de tus propios socios. Pensé que podría necesitar apalancamiento adicional. El delegado abrió el sobre, examinando los documentos con interés creciente. Esto es bastante incriminador, señor Morales. Agresión conyugal, fraude financiero. Levantó la mirada. Va a tener que venir con nosotros. Esto es ridículo, gritó Daniel. Está mintiendo. Forjó esos documentos. ¿Van a creer la palabra de una mujer histérica contra la mía? Voy a creer la palabra de un sacerdote, un médico y 3 testigos respetables, respondió el delegado calmadamente. Además, invadió una propiedad privada con hombres armados. Eso por sí solo ya es crimen suficiente. Los 2 hombres que restaban al lado de Daniel se alejaron rápidamente, levantando las manos en rendición. Daniel quedó solo,
su máscara de civilidad completamente despedazada, revelando la bestia rabiosa por debajo. «Vas a pagar por esto», gruñó a Helena. «De alguna forma, de algún modo, voy a hacer que...» «No lo harás», interrumpió Rodrigo dando un paso adelante. «Porque si siquiera miras en su dirección nuevamente, si intentas contactarla de cualquier forma, no será el delegado a quien tendrás que temer, seré yo. Y a diferencia de ti, no necesito pagar hombres para luchar mis batallas». Daniel intentó avanzar, pero los diputados lo agarraron, jalando sus brazos hacia atrás para esposarlo. Luchó, gritando obscenidades, haciendo amenazas cada vez más vacías mientras era arrastrado fuera de la casa. Cuando los sonidos de su voz finalmente se perdieron en la distancia, el silencio que restó era casi sagrado. Helena permaneció parada en el mismo lugar, temblando, como si solo ahora se permitiera sentir el miedo que había suprimido. Rodrigo cruzó la sala en 2 pasos largos, jalándola hacia sus brazos. Ella se desmoronó contra él, sollozando con tal intensidad que todo su cuerpo sacudía. «Terminó», murmuró contra su cabello. «Terminó, Helena. Estás libre». «¿Cómo tú?», logró decir entre sollozos. «¿Cómo sabías que tenía esas evidencias?» «No lo sabía. Pero cuando bajaste de aquella ventana, me di cuenta de que no ibas al bosque. Ibas a la ciudad a buscar al delegado». Rodrigo la alejó ligeramente para poder ver su rostro. «Planeaste esto desde el principio, ¿no es así? Me usaste como distracción mientras buscabas ayuda». «No te usé», protestó Helena. «Todo lo que sentí, todo lo que dije era real. Pero tienes razón, tenía un plan. Siempre tuve un plan para cuando Daniel me encontrara. Solo no esperaba». Su voz falló. «¿No esperabas qué?» «No esperaba encontrar a alguien dispuesto a morir por mí. No esperaba encontrar un lugar que pareciera un hogar. No esperaba...» Tocó el rostro de él gentilmente. «No te esperaba a ti». Rodrigo cubrió la mano de ella con la suya, volteando el rostro para besar su palma. «¿Qué vas a hacer ahora? Estás libre. Puedes ir a cualquier lugar, comenzar vida nueva en cualquier ciudad». Helena miró alrededor de la sala, a la chimenea que Rodrigo y Laura habían construido juntos, a las ventanas que ella misma había limpiado, a los rincones que habían albergado a sus niños durante las noches más oscuras. Después miró de vuelta a Rodrigo, y había algo nuevo en sus ojos. Certeza. «Esta casa», dijo suavemente. «Dijiste que Laura quería transformarla en un refugio, en un orfanato». «Sí, era su sueño». «Entonces vamos a realizarlo, juntos». Helena respiró profundo. «Hay tantas mujeres como yo, huyendo de hombres como Daniel. Tantos niños necesitando un lugar seguro. Podemos darles eso. Podemos transformar esta casa en lo que Laura siempre quiso que fuera». Rodrigo la estudió, viendo la determinación en su rostro, la fuerza que había crecido a través del sufrimiento. «¿Estás segura? Después de todo lo que pasaste, ¿quieres quedarte y ayudar a otros? Especialmente después de todo lo que pasé». Helena sonrió por primera vez en días, una sonrisa real que iluminó todo su rostro. «Porque ahora sé que es posible escapar. Sé que hay hombres buenos en el mundo, hombres como tú, y sé que esta casa tiene magia propia, una magia que cura». Como en respuesta a sus palabras, una brisa suave sopló a través de la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Rodrigo sintió algo, una presencia gentil y amorosa que reconocería en cualquier lugar. Laura. Ella estaba aquí y estaba sonriendo. «Ella aprueba», dijo maravillado. «Laura aprueba. Lo sé». Helena miró alrededor, como si pudiera ver algo que Rodrigo no podía. «Ella me guió hasta aquí, después de todo, para curarte tanto como para salvarme». Pasos pequeños en la escalera los hicieron voltearse. Miguel, Sofía y Ana descendían cautelosamente, habiendo regresado cuando vieron a Daniel ser llevado. Los 3 niños se detuvieron al pie de la escalera
mirando a su madre y a Rodrigo con esperanza cautelosa. ¿Podemos quedarnos?, preguntó Miguel. ¿De verdad esta vez? ¿Sin tener que huir nuevamente? Elena se arrodilló, abriendo sus brazos. Los 3 niños corrieron hacia ella y los envolvió en un abrazo feroz. Sí, mi amor. Vamos a quedarnos. Este es nuestro hogar ahora. ¿Para siempre?, preguntó Sofía apretando su conejo de trapo. Para siempre, confirmó Elena, mirando a Rodrigo sobre las cabezas de sus hijos. Ana, la menor, se soltó del abrazo y caminó hasta Rodrigo. Levantó sus bracitos, y él la tomó, sorprendido por la confianza absoluta en aquel gesto simple. ¿Vas a ser nuestro papá ahora?, preguntó con la honestidad brutal de la infancia. Rodrigo miró a Elena, viendo las lágrimas en sus ojos, pero también viendo el amor creciente allí. No era el mismo amor que había compartido con Laura, aquel primer amor ardiente de la juventud. Era algo más profundo, forjado en el fuego del sufrimiento y templado por la comprensión mutua del dolor. Si tu madre lo permite, dijo cuidadosamente, me gustaría mucho eso. Elena se levantó, caminando hasta él con Miguel y Sofía aún aferrados a sus faldas. Rodrigo Santos, dijo formalmente, aunque sus ojos danzaban con emoción mal contenida, ¿me darías el honor de ayudarte a cumplir la promesa que hiciste a Laura? ¿De transformar esta casa en un lugar de curación y esperanza? Elena Morales respondió con igual formalidad. ¿Me darías el honor de compartir esta misión conmigo? ¿De construir un futuro donde el pasado ya no pueda lastimarnos? Sí, susurró. 1000 veces sí. Y allí, rodeados por 3 niños que habían conocido solo miedo, pero ahora comenzaban a entender esperanza, Rodrigo y Elena se besaron. No fue un beso de pasión desesperada, sino de promesa firme, de compromiso con un futuro que construirían juntos. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo juró que podía oír risas suaves en el viento, el sonido de Laura celebrando que su sueño finalmente se realizaría. La casa que había estado vacía por tanto tiempo finalmente estaba viva, llena no solo con personas, sino con propósito. En los meses que siguieron, historias comenzaron a esparcirse por las regiones vecinas. Historias de una casa en las afueras del pueblo donde mujeres huyendo de violencia podían encontrar refugio, donde niños sin hogar podían encontrar amor, donde Rodrigo Santos, el viudo amargo, y Elena, la mujer que había sido considerada fea por el mundo pero que poseía la belleza más verdadera de todas, construían un santuario. El pueblo, que inicialmente había visto a Elena con sospecha y desdén, lentamente comenzó a cambiar. Las mujeres que habían volteado la espalda a ella ahora la buscaban en momentos de necesidad. Los hombres que habían burlado de Rodrigo por su elección ahora lo respetaban por su fuerza de carácter. Y Daniel Morales, juzgado por sus crímenes, pasó años tras las rejas, su poder e influencia revelándose tan vacíos como siempre habían sido. Sus amenazas se volvieron ecos distantes, fantasmas de un pasado que no podía lastimar más. En una tarde caliente de primavera, un año después de aquella noche fatídica, Rodrigo y Elena se casaron en el porche de la casa vieja. No fue una ceremonia grande, solo algunas personas queridas, los niños que ahora llamaban al lugar hogar, y los trabajadores leales que habían quedado a su lado. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Rodrigo juró que vio una figura en las sombras de la casa. Una mujer de cabellos oscuros, usando un vestido blanco, sonriendo con aprobación antes de desaparecer en la luz del sol. Gracias, Laura, susurró mentalmente, por guiarme hasta ella, por no dejar esta casa morir vacía, por mostrar que el amor no se limita a una sola vida, sino que puede trascender incluso la muerte. Y mientras Elena reía a su lado, rodeada por niños que habían aprendido a sonreír nuevamente, Rodrigo finalmente entendió la verdad completa. Él no había salvado a Elena. Se habían salvado mutuamente. Y en el proceso, habían honrado la memoria de Laura de una manera que superaba cualquier cosa que hubiera podido hacer solo. La casa que había sido construida sobre amor, perdida para la tristeza,
y resucitada a través de propósito, finalmente estaba completa. Y en las noches calmas, cuando el viento soplaba a través de las ventanas abiertas, a veces aún se podía oír susurros de gratitud, de amor que no muere sino que se transforma, de promesas cumplidas a través de generaciones. Porque al final, esta nunca fue solo la historia de Elena huyendo de un pasado violento, o de Rodrigo superando su dolor. Fue la historia de cómo el amor verdadero no es posesivo sino liberador, no exige sino ofrece, no aprisiona sino libera. Y fue la historia de cómo, a veces, los finales más hermosos nacen de los comienzos más sombríos. Esta fue la historia de Elena y Rodrigo, de Laura y sus sueños inacabados, y de la casa que los unió a todos. Una historia de dolor transformado en curación, de miedo transformado en coraje, y de amor que trasciende incluso la muerte. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite oír que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay posibilidad de un nuevo amanecer. Suscríbete para más historias de superación, amor y esperanza. Porque todos merecemos creer en finales felices, especialmente aquellos que pensaban que nunca los tendrían.